para empezar, nuestra invitada es una toda. Entonces, Doña Toda. Doña ¿De qué años son? Cuarto año. Cuarto. Décimo. Bueno, muy buenos días. Estamos sumamente contentos de dar inicio a este proyecto entre libros y autores la mañana de hoy. En nombre de las instituciones que organizamos y patrocinan este evento, les damos la más cordial bienvenida, muchachos. El conversatorio de esta mañana es con la escritora costarricense Ana Cristina Rossi. Probablemente muchos de ustedes la conozcan o sepan de ella. Les cuento que Ana Cristina nació en Costa Rica en el año 1952. Tiene una dilatada trayectoria como escritora. Su primera novela la publicó en el año 1985. Se titula María la Noche. Posteriormente, en el año 1992, publicó una novela titulada La Loca de Gandoca. Es una novela ecológica, bueno, ecologista, es biográfica, mis esfuerzos por salvar la zona marítimo-terrestre del refugio Gandoca Manzanillo. Después de escribir esta novela, salí del país por 5 años, porque tenía amenazas de muerte bastante serias, pero la novela la pusieron después por 15 años como lectura obligatoria. Entonces, la mayoría de la gente, yo sé que ustedes no, porque son muy jóvenes, demasiado, no les tocó leerla, pero la mayoría de la gente me identifica por esta novela. Posteriormente, en el año 1993, publicó un volumen de relatos, de cuentos titulados Situaciones Conyugales. En el año 2002 publicó Limón Blues. 5 años más adelante, en el año 2007, publicó otra novela también ambientada en la costa caribeña de Costa Rica, titulada Limón Reggae, esto en el año 2007. En el año 2016 publica una novela titulada La Romana Indómita. Y más recientemente, su última publicación de este año, o del año pasado, Ana Cristina, Este año. de este año, Mayo de este año. es la novela titulada Tocar a Diana, publicada este año. Diré también que Ana Cristina es profesora en la Universidad de Costa Rica, que durante muchos años trabajó también como traductora, que tiene estudios especializados en el tema del desarrollo desde la perspectiva de género. Sí, tengo una maestría del Instituto de Estudios Sociales de La Haya en Mujer y Desarrollo. Nuestro otro invitado esta mañana es el profesor Álvaro, se me hizo Álvaro Rojas Salazar. Estaba con la pesadilla de que me iba a pasar esto y me pasó, ¿ve? Siempre que pasa lo mismo sucede igual, ¿verdad? Álvaro es también escritor, un excelente escritor, y Álvaro es también el director del Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud, la institución que nos acoge en sus instalaciones esta mañana. Atendiendo a nuestra audiencia, me parece que deberíamos empezar hablando, es el tema del erotismo femenino. El erotismo femenino está muy presente en la obra de Ana Cristina, es uno de los temas, aunque no siempre sea el tema central de sus novelas, suele estar presente en sus obras. Es el tema central de la última novela, Tocar a Diana, el erotismo femenino, y tal vez en María la Noche es la segunda novela donde es más importante. Mi historia literaria comienza con algo que no es el erotismo femenino, porque mis primeras ganas de escribir comienzan a los 8 años. Mi abuela en su casa tenía montones de libros porque íbamos a almorzar una vez por semana todos los primos, que éramos muchos, y lo que hacíamos después de almorzar era tirarnos en cualquier rincón de la casa a leer, hombres y mujeres, pero sobre todo leíamos más las mujeres. Yo a los 8 años yo dije, qué historia tan increíble, y nadie la conoce, y nadie en San José, yo contaba lo de las logias y cómo se vestían y las canciones que cantaban, y nadie me creía. La maestra me decía, chiquita, no sea mentirosa. Y entonces yo crecí
con la pasión de algún día poder contar esa historia. Y lo logré cuando escribí esta novela, pero es la tercera novela. Ahora vamos a lo del erotismo femenino, que yo me di cuenta de que había una gran injusticia, porque a los hombres se les permitía experimentar con su sexualidad desde pequeños. Sobre las mujeres pesa un tabú terrible porque somos las malas, las descendientes de Eva, las que pervertimos a los hombres. Tanto ha durado ese concepto de que somos las malas que a los hombres esto que tienen aquí se les llama todavía la manzana de Adán. O sea que esa manzana que Eva le dio se le quedó atragantada de por vida, por generaciones y por milenios. Todavía llevan aquí la manzana pecadora de Eva. Y yo digo, no, no puede ser. No puede ser que las mujeres seamos a priori pecadoras y no podamos explorar nuestra sexualidad porque es pecado. Entonces, bueno, la manera como las mujeres vamos descubriendo nuestra sexualidad es mucho más llena de obstáculos que la de los hombres. No es posible que a las mujeres que estamos sintiendo algo se nos censure por miedo. Entonces escribí María la Noche. María la Noche es una novela erótica que aborda poéticamente la sexualidad femenina, pero de una manera muy sutil y muy poética y con otra trama que viene debajo, que es la relación problemática entre las madres y las hijas, que probablemente ese sea el hilo más importante de la novela, y de paso se toca la sexualidad femenina, porque yo decía, yo tengo que hablar del eros femenino porque algo está pasando. Esta misma experiencia, este mismo contraste con la manera en que tienen o que tenemos los hombres de ver la sexualidad femenina y la perspectiva de las mujeres sobre esa misma sexualidad, cómo se traslada al campo literario a la hora de enfrentarse a ese tema en autores hombres y en autoras mujeres. Fueron Anaïs Nin en sus diarios y sobre todo en sus diarios no censurados. Anaïs Nin fue, digamos, mi maestra para abordar la sexualidad. Es una escritora gringo-española que vivía en Francia y abordaba la sexualidad de una manera muy natural y abierta. Otra escritora maravillosa que fue la que me dio el empujón, el último empujón, el empujón de atreverme a hacerlo, es una escritora gringa que se llama Erika Jong. Erika Jong fue la primera que se atrevió a hablar directamente de las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa cuando una pareja se encuentra? ¿Cuáles son las fantasías que tiene una mujer? ¿Cuáles son las fantasías que tiene un hombre? Y sobre todo su primera novela, que se llama en inglés Fear of Flying, y en miedo de lanzarse y escribir qué sienten las mujeres. Ella no tenía ningún problema con su sexualidad, pero quería escribir sobre esas experiencias, porque más bien el problema lo tenía con los hombres. Sentía que los hombres no estaban a la altura de lo que ella podía sentir, que no, simplemente no se imaginaban lo que era, y era mi misma experiencia. Entonces hubo una identificación total. Y luego un hombre, Henry Miller, que fue el primero que yo me encontré que mezclaba un lenguaje poético maravilloso con las descripciones sexuales. Tenían tal dulzura, tal melodía, tal lenguaje tan bien escogido para hablar de la sexualidad femenina y masculina que me fascinó. Pero no me he encontrado nunca otro hombre que aborde la sexualidad y la sensualidad con un lenguaje tan maravilloso, tan poético, tan original como Henry Miller. Tocado este mismo tema,
algunos que hayas valorado de forma positiva, otros no, un poco en la historia de la literatura costarricense, ¿cómo está la sexualidad femenina? Bueno, digamos que la única que se acerca un poquito y de una manera muy sutil y muy hermosa es Yolanda Oramuno. Y en poesía, Eunice Odio y Lil Picado. Y Lil Picado, sí. Sí son maestras costarricenses. ¿Consideras que la historia propiamente es otro de los temas que está presente en tu obra y que es importante para vos como escritora? Así, absolutamente. Y eso empezó con Marcus Garvey y con esa inquietud que yo tuve de contar la vida de los afrodescendientes de Limón, que eran afroantillanos. Cuando yo lo viví era el fin de esa historia, pero yo quería contar el principio de esa historia, entonces me tuve que devolver. Me di cuenta de que la mayor información sobre toda la historia afrocaribeña estaba en los periódicos que ellos escribieron, los afroantillanos y después afrocostarricenses, entre 1903 y 1950. Y me vine a la biblioteca y los encontré, y ahí estaba toda esa historia y lo que hacía, porque los periódicos estaban deshaciéndose, a veces estaban en tiritas, lo que hacía era copiarlos, y tengo 16 cuadernos grandotes, así, casi tan grandotas como esta antología, a donde copié línea por línea los periódicos. En eso se me fueron 4 años. Y el 5.º año lo que hice fue, con todo ese material, armar la novela. Limón Reggae es un poco una novela histórica también, porque en la medida que recoge partes de la historia que no van a encontrar en ningún lado. Esa historia que nadie quería contar, un amigo afrodescendiente me dijo, la vas a contar, y la conté. Luego la heroína se va para El Salvador y cuento parte de la historia de la guerrilla del Salvador, y un amigo me dice, tenés que contar la verdadera historia de Marcial, del comandante Cayetano Carpio, y la conté, lo cual hizo que ese libro se prohibiera en El Salvador, porque era una historia que nadie quería enterarse. Entonces tiene un poco de novela histórica. El Augusto tenía una hija, pero no aparecía en ningún retrato, en ninguna estatua, solo aparecía abajo, que decía Julia, pero estaba quebrada, rota, no se veía. Y en un libro encontré que es que el Augusto la había desterrado por puta. Cuando a las mujeres las condenan por putas es porque son políticas. Pero como el Augusto había borrado completamente la historia, me tomó 8 años ir sacando los hilitos de la historia de Julia y la reconstruí, y esa es La Romana Indómita. Yo creo que es mi novela verdaderamente histórica. ¿Qué detalles de todos esos textos históricos, de todo ese mundo de archivos y de libros son los que despiertan la curiosidad de Ana Cristina como investigadora para la literatura? ¿Quiénes escriben la historia? Los que ganan las guerras, los ganadores. La historia la escriben los ganadores, o sea, la gente que está en el poder. Entonces, cuando un historiador llega a enfrentarse con esos textos escritos por los ganadores, puede sospechar que ahí ya hay un poco de ficción. Entonces, si contrasta esos textos con otros y con, por ejemplo, inscripciones en piedra, otros relatos, puede ofrecer otra visión de la historia, que no es la ficción que escribieron los poderosos. Creo que esto, en lugar de suceder así, sucedió asá. Y generalmente, en relación a las mujeres, la historia está muy distorsionada. Pero a mí me enseñaron que fue Pepe Figueres el que les dio el voto a las mujeres.
Las mujeres pelearon por el voto desde finales del siglo XIX, con la Liga Feminista y con muchos otros movimientos. Y lo sé porque mi abuela fue parte de esos movimientos. Y ella me contaba, y figura ahí. Empezamos a votar en el siglo XX y a mediados finales del siglo XX. Entonces, ¿qué se puede esperar de la historia que se escribe sobre las mujeres? De que se digan cosas que a los hombres les convienen, porque las mujeres no eran consideradas aptas para ser sujetos de la historia. Entonces es fascinante. Ese trabajo lo ha hecho mucho aquí en Costa Rica Tatiana Lobo, y tiene libros que yo les recomiendo, como por ejemplo un libro que se llama Parientes en Venta, que es sobre la esclavitud. La gente cree que en Costa Rica no hubo esclavitud. Los hogares tenían esclavos hasta 1821, o sea, hace poquitito. Y ella fue en los archivos investigando las historias de las mujeres y atando cabos. Bueno, la ficción de la literatura escrita por hombres poderosos se nos presenta a nosotros como un texto del cual podemos agarrar las mentiras y llenar las lagunas, y por ahí inventarnos algo que pudo haber sido verdad o que nos hubiera gustado que fuera verdad. En relación con eso, yo creo que hay un punto de conexión entre los dos temas, entre la sexualidad femenina y Limón, ¿verdad? Visto desde esa otra historia, desde la historia no oficial, desde la historia no contada, hablando de Costa Rica, no contada desde el Valle Central. Ajá. Y no contada por hombres. Entonces, en su literatura, en esos dos grandes temas, porque hay más, pero en esos dos grandes temas, de alguna manera se confronta un discurso oficial tanto sobre lo que es Limón como sobre lo que es la sexualidad femenina, ¿no? Claro, porque son dos cosas que fueron borradas. Hay un tabú y hay que estudiar mucho, porque hay que empezar a estudiar cómo eran en Jamaica, porque aquí sale cómo eran en los periódicos, pero escrita por afroantillanos que no estaban de acuerdo con esas danzas porque las consideraban atrasadas, y costarricenses que no estaban de acuerdo con esas danzas porque las consideraban demoníacas, satánicas. Y Limón queda por fuera las naciones originarias. Entonces tal vez en algún momento se pueda reconstruir la historia de Limón, pero habría también que tener como un diálogo con los afrolimonenses, que no son muchos los que quedan, porque como les prohibían trabajar en Costa Rica, eso es algo tal vez que ustedes no saben, habían nacido en Costa Rica, tenían la nacionalidad costarricense y les prohibían trabajar en Costa Rica. Solo un 20% podía trabajar. Entonces se fueron a Estados Unidos, porque eran muy hábiles, porque manejaban el inglés, y más de la mitad emigró. Pero con esos que quedaron habría que tener un diálogo, porque ellos están resentidos con nosotros y nosotros seguimos siendo racistas con ellos. ¿Estarías de acuerdo con que esa es una característica en tu obra narrativa? Que siempre hay una heroína y siempre es finalmente, digamos, derrotada por los poderes constituidos, sean cuales sean, dependiendo del caso. No, no estoy nada de acuerdo. No sé, veamos una por una. En María la Noche, María Estela no es derrotada, es Antonio que la pierde. La Loca de Gandoca es una batalla que se ganó a medias y se perdió a medias, pero yo no diría que Daniela Zermatt, el personaje de La Loca de Gandoca, está completamente derrotado. Hizo lo que pudo y ahora Marco Machore Levi acaba de ganar un recurso de amparo en la Sala Constitucional que le ordena al MINAE devolver 180 hectáreas de zona marítimo terrestre que le habían quitado al refugio. En Limón Blues,
Ni Leonor ni Irene están derrotadas. A mí no me gustan estos personajes como los de Isabel Allende, que son más grandes que la realidad, heroínas que todo lo ganan, heroínas que se superponen a todos, porque la realidad no es así. Entonces podemos decir que mis heroínas son más reales, ganan algunas cosas y pierden otras, son heroínas de la realidad. En los finales de mis heroínas son finales que quedan abiertos, pueden ganar o pueden perder, pero en realidad ganan y pierden, o no ganan y no pierden, porque no se trata de ser perdedora o ganadora. ¿Acaso estamos aquí para ganar o perder? Estamos aquí para vivir. La romana indómita gana. La romana indómita se le escapa a Tiberio y se va a hacer su vida disfrazada de médico. Ahí es la heroína que más gana. Y en Tocar a Diana, Diana es una historia contada en el diván de un psicoanalista y ella con el psicoanalista resuelve su problema. Entonces gana. No estoy de acuerdo porque mis heroínas no se plantean el ganar o el perder, se plantean el mostrar y el vivir. Hay escritores, escritoras que dicen, no, yo no voy a psicoanálisis, no voy a terapia porque dejo de escribir, ¿verdad? Mi manera de abordar esos fantasmas es la literatura. En el caso suyo no, ¿verdad? Tal vez si nos cuenta un poco cuál ha sido su experiencia con el psicoanálisis en relación con su proceso creativo. Bueno, yo gracias al psicoanálisis pude empezar a escribir. Yo tuve una historia familiar muy dura, de rechazo y de abuso, etcétera. Y yo hice mis primeros 4 años y medio de psicoanálisis, o sea, tendida en el diván. Y gracias al psicoanálisis yo pude escribir mi primera novela. O sea, en total yo he tenido 25 años de diván. Y yo creo que sin esa ayuda psicoanalítica jamás hubiera podido escribir, jamás. Nos interesaría mucho oír como tu visión de lo que es ser una escritora mujer en Costa Rica. Me tocó la suerte de que Franco había muerto 10 años antes y había un destape en España. Y entonces la literatura de mujeres estaba interesando al público español. Ahora, en Costa Rica eso no estaba pasando, pero como la novela venía publicada desde España y la novela tiene su calidad, ganó el Premio Nacional y el ganar el Premio Nacional me ayudó mucho. Pero bueno, yo seguía siendo una escritora bastante desconocida porque María la Noche es un libro intimista, es un libro para personas que quieren verse por dentro, no es un bestseller, digamos. Mi bestseller fue La loca de Gandoca, que como iba acompañada de una lucha, pero mucha gente se identificó con esa lucha porque la estaba dando una mujer. Entonces, como estábamos siendo las primeras, gozamos al principio de cierta notoriedad y de cierto cariño. Y ese cariño de los costarricenses yo lo he agradecido mucho. Pero una vez que eso pasó, ahí sí me di cuenta de que el tinglado de la literatura en todo el mundo, en Centroamérica, en México, en España, por lo menos de la literatura en español, en Sudamérica, está manejado por hombres. Usted que es una gran escritora y tiene un gran prestigio y ya tiene muchos años de experiencia, ¿qué le diría a una persona que quiere empezar en este mundo fantástico de la literatura? Leer mucho, leer mucho. Después, o al mismo tiempo que se va leyendo,
empezar a escribir sin tener una idea preconcebida, que salga y que salga. Eso se llama el material. Y ahí se va encontrando como un río, empiezan a ser como un río, que es el río de lo que vos querés decir. Ir sabiendo, ir sintiendo por dónde querés escribir. Ahí te van a venir ideas, pero no le des mucho coco a esas ideas. Si te vienen ideas, escribir inmediatamente. Siempre dejarlo que fluya, porque a veces son los personajes o las situaciones los que te guían y vos no guías las situaciones. Eso es lo más fácil. ¿Hay algún tema actualmente que le interese para escribir un nuevo libro? Los libros de Limón iban a ser una trilogía, pero yo decidí parar después de Limón Reggae, porque sentí cierta incomodidad en el grupo entre los intelectuales afrocostarricenses, porque como que yo estaba escribiendo su historia y a ellos les correspondía. Tengo un libro empezado que es Limón Swing de la trilogía. Recojo los ensayos del mejor escritor de la primera mitad del siglo XX en Limón, que es Samuel Charles Nation, y la poesía maravillosa que escribían algunos de los afrocostarricenses, porque ese libro les permitiría a los estudiantes de inglés en colegios aprender inglés con un inglés costarricense impecable. También me gustaría seguir la línea de 3 cuentos que tengo sobre el fin del mundo por calentamiento global. ¿Cómo se sintió a la hora de publicar las novelas por primera vez? ¿No sintió pavor, miedo o algo a la hora de qué pensarán los demás acerca de la novela que publiqué, algo así? ¿Usted no sintió miedo o algo? Pues hay 2 miedos. El miedo más grande, que es una vez que está listo mi libro, ¿quién lo va a querer? ¿Lo van a querer? ¿Qué le van a pedir que mutile de ese libro? Y luego, cuando sale, ¿va a ser un libro que va a pasar indiferente o voy a poder hablarle a mis lectores? Yo creo que uno escribe también, como decía García Márquez, y en eso no se equivocaba, para que a uno lo quieran. Entonces, ese momento de salir no me da miedo. Lo que me da es como la ansiedad de ¿me irán a amar o no me irán a amar por este libro? Ana Cristina, muchísimas gracias por este rato. Ha sido para mí una conversación francamente agradable. Esperamos que para ustedes también. Álvaro, también muchísimas gracias. Termino agradeciendo una vez más a las instituciones que han hecho posible este encuentro, el Centro Cultural de España, la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, el Colegio de Costa Rica, el Ministerio de Cultura y Juventud, la Biblioteca Nacional, a donde van ustedes ahora después de tomar el refrigerio que nos tienen preparado la empresa Conic Sabroso, a quien también extendemos un agradecimiento. Muchísimas gracias por este primer encuentro entre libros y autores. De verdad ha sido un placer. Y gracias a los que preguntaron. Muchas gracias. Se los agradezco muchísimo. Qué lindo salió. Muy bien. Sí, muy bien.